Bienvenidos a La Palabra en este lunes, ya es 24 de febrero, estamos exactamente a 12 días, porque este ya no cuenta, de las elecciones primarias. Para que usted lo tome en cuenta y lo lleve ahí en el calendario. Pero dejamos de hablar en este instante para presentar a nuestro invitado de esta noche. Es actual diputado, pero también precandidato a la alcaldía, yo diría la más importante, porque es la capital de la República, donde están las sedes de los tres poderes del Estado, políticamente hablando. Erasmo Portillo, bienvenido a La Palabra. Muchas gracias, Raúl. Un saludo a todas las personas que nos ven. Miren, muy contentos porque a 12 días prácticamente ya estamos a poquitas horas de saber quiénes van a ser los candidatos oficiales en los distintos partidos, los tres partidos principales que están disputándose esta elección primaria. Yo aprovecho para decir, como bien decía usted, Raúl, que esta no es cualquier ciudad. Esta es la capital de los hondureños, que hoy lastimosamente vemos una ciudad en caos, en crisis. La gente ve inseguridad, desempleo, tráfico vehicular. Y no puede ser que sigamos así, y a eso le estamos apostando, a ese cambio. ¿Cómo se siente usted a 12 días? ¿Siente que, como dicen los chavos, porque lo veo vestido así como chavo, la puede coronar? Sí, fíjese, Raúl, que a mí me gusta hablar con datos, siempre. Ajá. Y trato de ser objetivo porque, como coloquialmente se dice, uno no vive de la paja. ¿Y por qué digo esto yo? Porque en primer lugar, en una elección primaria es fundamental tener la estructura y base de un partido. En este caso nosotros... ¿Cómo dice? ¿La estructura es fundamental? Es fundamental para mí, yo diría que goza de una ponderación de un 50 a un 60%. ¿Solo la estructura? Solo en tema de estructura, Ajá. Porque recordemos que en una elección primaria es poco el que no simpatiza con un partido político, que va a ir a un partido político a votar en una elección primaria. Eso quiere, con lo que usted me está diciendo, de casi 6 millones que están convocados, ¿cuánto vota? Bueno, recordemos que no le podría decir un número general, porque recordemos que en cada partido sí va diferente, porque no está, puede estar censado en las últimas 5 o 6 elecciones una persona. Pero que votará 1.5 millones en total. No, recuerde que es mucho más, porque por ejemplo, el Partido Nacional en la elección pasada tuvo alrededor de 1 millón de votos. ¿Solo internamente? Solo interna. Recordemos que el Partido Liberal tuvo alrededor de 600,000 votos. Y ahí van 1.600.000. Y después otros 600,000, 500,000 más o menos de libre. Estamos hablando como 2 de millones y algo. Entonces, si usted ve, el porcentaje de participación es bastante menor. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Que tenemos la estructura y la base que ha ganado las últimas 3 elecciones primarias en el Partido Nacional. Esa es la base que construyó un Ricardo Álvarez, un Miguel Pastor, el mismo Juan Orlando que después heredó. ¿Y esa base, quién tiene esa estructura ahorita? ¿Quién la tiene? Bueno, esa base nos está apoyando a nosotros, a mí, a este servidor suyo, y además nosotros también tenemos el apoyo de bastantes jóvenes que han visto que nosotros representamos el cambio verdadero. Entonces eso, en términos de estructura, estamos bastante cómodos y contentos de que tenemos ese apoyo. Vamos a ver, siempre nos gusta conocer un poquito del personaje que tenemos en La Palabra. Usted está bien joven, sería uno de los, si es que usted es favorecido, un alcalde bien joven, o sería el más joven en toda la historia. Fíjese que no he visto los datos, pero tengo 32 ¿Usted es un hombre años. de datos? Sí. Tengo 32 años justamente. Actualmente soy diputado aquí en Francisco Morazán. Decidí, Raúl, no volver a aspirar a la diputación, aunque algunos me decían, no, que la tenés fija, la tenés fácil. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque el Congreso, es mi manera de verlo, uno va a levantar las manos, ¿verdad? La izquierda o la derecha, uno va a levantar la mano. Uno va a aprobar un papel y muchas veces el 90% de las leyes que se aprueban ahí no se traduce en un beneficio real para la gente. Y a mí me gusta ejecutar, a mí me gusta hacer que las cosas pasen, me gusta resolver. Y por eso tomé la decisión de que el camino legislativo no era mi camino. O sea, me está diciendo que el diputado solo sirve para levantar la mano. Bueno, le voy a decir, al menos en este Congreso, yo no veo que sea un Congreso productivo, y por eso yo dije, yo no quiero seguir este camino legislativo, y por eso he decidido buscar el camino de la alcaldía, porque yo estoy seguro que podemos hacer los cambios profundos a los viejos problemas que cada 4 años se habla de ellos, pero nadie le da una respuesta real. Ya vamos a hablar, como queremos conocer un poquito de usted, ¿qué es Entretur? Sí, bueno, Entretur es la empresa de la que soy socio propietario. Mi socio y yo, él es hermano de mi mamá, somos ambos jóvenes, él tiene 36 años, ambos estudiamos... O sea, su tío. Sí, ambos estudiamos en INCAE,
administración de empresas. Ahí descubrí mi pasión por el emprendimiento, por la empresa, y nos dedicamos pues al rubro restaurantero, gasolinero, al rubro del entretenimiento, y pues generando empleos dignos, gracias a Dios, con altos y bajos, pero luchando siempre. O sea, socio propietario, cuando usted me dice entretenimiento, me imagino alguna disco de esas a la que acuden regularmente los jóvenes hoy, los chavos. Fíjese que disco no, pero sí en la parte, por ejemplo, de bar casual, restaurantero, en la parte de conciertos también hemos incursionado, en el rubro gasolinero también, entonces, sobre todo en bienes y servicios prácticamente. Cuando usted dice conciertos, ¿a quiénes han traído? Algo así que sea bastante famoso. Bueno, son pequeños, por ejemplo, Vilma Palma, lo trajimos hace un tiempecito. Justo Vilma Palma vino exactamente en el 2019, la última vez. Fue en el 2020. ¿O vino después? ¿O ya después de la pandemia? Fue en el 2023, si no me equivoco. Ah, bueno, entonces el año antepasado. Sí, sí. Yo fui al del 2019, el último. Bueno, sí, y también trajimos hace poco al DJ de Bad Bunny, que se llama DJ Orma. Entonces lo tuvimos el sábado. Y bueno, se les llenan estos conciertos, me imagino. Gracias a Dios. No son eventos tan grandes como otros conciertos porque no es nuestro fuerte. Sin embargo, andamos buscando maneras de generar un valor agregado para que la gente la pase bien también y disfrute. O sea, entre tour va directamente a una clase que joven. Sí, pero sobre todo también de 30 años para arriba, bastante cliente nuestro. Recordemos que nuestras marcas tienen más de 12 años de estar en el mercado, gracias a Dios, con momentos buenos, momentos no tan buenos, pero siempre luchando. Y cuando usted dice el rubro de gasolinero, hay que... Bueno, las estaciones de servicio, ¿verdad? Todo lo que es venta de gasolina, como retail le llaman, estamos en ese rubro, sí. Cuando, tengo que preguntarle, su papá estuvo involucrado, ¿se acuerdan? Decían el famoso gasolinazo. ¿Alguien se lo recuerda a usted? ¿Lo dice? ¿Le perjudica? De hecho, sí. Y yo me acuerdo cuando estaba pequeño que lo acusaban. Cuando se dice involucrado es porque se probó, ¿verdad?, de que él estuvo metido. Sin embargo, a él fue un caso mediático. Nunca le probaron nada. De hecho, tampoco hubo una acusación formal en el Ministerio Público. ¿Por qué entonces lo involucran? ¿Sale el nombre de su papá? Bueno, recordemos que en aquel momento él era el coordinador de campaña de Ricardo Álvarez en el Distrito Central y había una disputa entre dos candidatos a la presidencia. Entonces ahí se buscó prácticamente meterle un caso y después al final se comprobó que lejos de ser verdad era totalmente falso. O sea, estaría involucrado entonces ahí el otro candidato que, digámoslo con nombre, era Juan Orlando Hernández. No, eso fue fue mucho antes. Era un tema ahí, creo yo, que entre Pepe Lobo, Miguel Pastor, era una cuestión así. Sí, fue como en el 2006, por ahí, sí, 2005. 2000. Recuerdo que aparecían unos papelitos ahí. Bueno, entonces, ¿usted siente que lo que estudió lo está desarrollando muy bien cuando me dice que ahora ha emprendido? Pero yo veo emprendimiento ese grande. Sí, bueno, les cuento, yo estudié Derecho en la Universidad de Navarra en España, nunca me gustó el Derecho, así que yo tenía esa espinita de saber cuál era mi verdadera vocación profesional. Ahí descubrí que el emprendimiento, la empresa era lo mío y pues hemos luchado en distintos rubros. En algunos nos ha ido bien, otros no nos ha ido tan bien, pero gracias a Dios pues logramos generar decenas, más de 100 empleos dignos y luchando cada día para salir adelante, sobre todo honrando a la banca y agradeciendo que nos ha dado la oportunidad de crecer. O sea, usted con 32 años le da trabajo al menos a 100 personas. Sí, son más de 140 personas. Y ahí me imagino que hay gerentes, directos, de todo. Sí, correcto. Hay de todo. Sí. ¿Y a usted quién lo mete en política? ¿O usted ya traía esa venita por venir de familia? Bueno, recordemos que yo en el pasado manejé las becas 2020, Raúl, un programa que de verdad, se los digo, le cambió la vida a más de 18,000 jóvenes universitarios que recibían entre 3,000 y 4,500 lempiras al mes para estudiar en las distintas universidades aquí en el país, pero más de 1,500 jóvenes que se pudieron ir a universidades en el extranjero como Oxford, Harvard, Cambridge, Universidad de Navarra, INCAE, y ahí me di cuenta, Raúl, que sí se le puede cambiar la vida a miles de familias desde un puesto público. Y lo más importante, nunca nadie va a decir que yo toqué un tan solo peso, porque lo hicimos con honestidad, con transparencia. Y eso es lo que nos llena de orgullo y con esa carta me presento para ahora buscar la alcaldía. 18,000 jóvenes, ¿qué hacen esos jóvenes hoy? Bueno, muchos están graduados, otros, por ejemplo, trabajan en distintos sectores y distintos rubros. Muchos de ellos también están buscando trabajo, lo debo decir, porque muchas veces me escriben, otros siguieron sus estudios. Pero lo más importante, jóvenes que se gradúan en Oxford, como dice usted, en universidades famosas y de prestigio a nivel, ¿no tienen trabajo hoy?
Bueno, de hecho, recordemos que están los que se fueron al extranjero, que muchos de ellos, la verdad que sí, la gran mayoría tienen trabajo, pero los jóvenes que estudiaron aquí en universidades nacionales, a ellos me refiero, que hay un alto porcentaje de jóvenes que no tienen un empleo hoy en día. ¿Qué hacer con esa falta de trabajo o de empleo en el país y que lo resienten los jóvenes? Bueno, ¿y cómo se va a generar empleo si no hay ni siquiera las condiciones favorables para que venga la inversión? Le pongo en mi caso como emprendedor, a mí me acaba de desembolsar un banco al 18 y al 19% como tasa de interés para invertir. ¿Qué proyecto, qué negocio va a ser viable bajo esas condiciones? Ya cuando vemos un inversionista extranjero que busca los distintos países de la región para poder invertir y se dan dando cuenta de que el gobierno de Libre quitó la ley de empleo por hora, que de repente hablan de que se quieren quedar en el poder a la fuerza o más o menos a la fuerza, de que pusieron un presidente del Congreso a patadas, el inversionista y el empresario más bien se asusta. Y eso es lo que ha generado este gobierno de Libre. Me dice un préstamo, usted lo acaba de sacar, al 18 y 19%. Préstamo empresarial, correcto. ¿Y eso a qué se debe? A que el gobierno subió en un 2% el encaje, es decir, que los bancos ahora tienen que guardar más plata. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso se traduce en que tienen menos liquidez, menos dinero para prestar. Entonces, al haber menos dinero, entonces se va más cotizado, se ve más cotizado el dinero y por lo tanto se encarece la tasa con la que se presta. Me imagino que eso, al final, quien lo sufre es el consumidor final. Claro. Porque mire, usted tiene que pagar el préstamo, ¿verdad? El préstamo empresarial. Y uno sufre porque si uno sube precios a lo tonto, quien paga al final es el cliente. Pero uno también tampoco puede espantar a los clientes y por lo tanto son decisiones difíciles. ¿Y cómo hacer absorber ese interés bien alto, de un 19, hasta un 19%? Bueno, ¿Cómo hacer? También toca apretarse la faja, toca eficientar. Por ejemplo, nosotros estamos incorporando ahorita un sistema en la empresa de tal manera que los costos, los gastos, los excedentes los podamos ir aminorando de tal manera que esos ingresos y esos márgenes se sigan manteniendo porque si no, no hay quien aguante esas tasas. O sea, pero es complicado cuando usted me dice un 19%. Eso, hablando en términos monetarios, es bastante. Claro. Y eso es lo que está promediando ahorita los distintos rubros. ¿Y qué hacer para no bajarse o que el incentivo usted lo pierda? Porque, o sea, hablar de un porcentaje alto, sacar dinero, préstamo para invertir, no lo hace cualquiera ahora. No, y lo que pasa también que al final, si uno no crece y si uno no innova en su empresa, si uno no va viendo nuevas oportunidades, las empresas tienden a morir. Y al final tenemos una responsabilidad financiera con la banca, tenemos una responsabilidad con nuestros colaboradores, tenemos una responsabilidad con nuestras marcas y nuestros clientes que a uno lo hace que uno ande buscando siempre crecer y crecer. Bueno, ya hablando en el término político, usted decía, bueno, es actual diputado, no buscó usted lo acaba de explicar. ¿Por qué tuvo que ser la capital? Porque aquí nació. Bueno, aquí nací, ¿verdad? Pero además es que esta no es cualquier ciudad, Raúl. Esta es la capital de los hondureños, de la cual nos deberíamos de sentir orgullosos. Pero ¿qué dice el capitalino hoy? Que ve una ciudad enferma, en crisis, en caos, sucia, sin empleo, insegura. Nosotros hicimos un estudio a profundidad antes de tomar la decisión de aspirar a la alcaldía y nos dimos cuenta de un montón de elementos que ya les voy a contar más adelante que son preocupantes y si no se toman decisiones estructurales en este momento, vamos a seguir sufriendo y cada vez se va a poner peor. Para usted, ¿cuál es el principal problema de la ciudad capital hoy? De hecho, Raúl, nosotros hicimos este estudio a profundidad en la capital y encontramos que el principal preocupación y el principal problema que enfrenta el capitalino es la inseguridad. Número 2, el desempleo. Número 3, el tráfico vehicular. Y número 4, el acceso al agua potable. Esos son los grandes problemas que enfrenta hoy el capitalino. O sea, el desempleo está por encima de la escasez de agua que se sufre aquí cada verano. Lo que pasa es que el que sufre falta de acceso a agua potable, como es mi caso, yo no tengo PEI del SANA, entonces me toca pagar cisterna, es carísimo y de verdad que a uno le duele, pero uno se acostumbra ya lo mete en el presupuesto. Miren, zonas de la nueva capital, por ejemplo, que pagan 80 lempiras es por que un barril de agua. ahí no hay servicio de agua potable. No lo hay. Entonces 80 pesos un barril de agua, lo que pasa es que mucha gente se acostumbra. Y cuando pasa, ¿verdad? Porque ahí no pasa todos los días. A lo que no se acostumbra la gente es a no tener un empleo digno. No poder llevar el plato de comida a la casa. A eso no se acostumbra la gente. ¿Y desde la alcaldía se puede generar trabajo? ¿O es el gobierno central? Las condiciones, sí. ¿Qué condiciones puede generar, en este caso, la alcaldía para generar empleo? Le pongo 2 casos. Ajá. Aquí nadie habla de las 190 aldeas que tiene el Distrito Central. Aldeas que son productoras de hortalizas, de café, de flores ornamentales.
Y si nosotros tuviéramos un programa de innovación agrícola donde le podamos dar un capital semilla, asistencia técnica, pero además incorporar nuevas tecnologías, por ejemplo, tecnologías hidropónicas, donde usted tiene que cultivar ya no sobre suelo, sino sobre sustrato de coco, por ejemplo, de tal manera que usted a través de un sistema de riego va a utilizar 10 veces menos agua y le mete el fertilizante a través del sistema de goteo, y además usted lo hace con una casamalla o un invernadero, lo cual usted ataca cualquier problema de clima. ¿Y eso qué le va a permitir? Generar que la cadena de alimentos desde el productor pueda vender a un mejor precio, pero además sus utilidades sean mayores, y además el coyote no se va a tener que quedar con ese producto a un precio de gallo muerto, y de repente el productor que vive en las aldeas va a poder tener un mejor estilo de vida. Pero cuénteme si hay hoy en día un programa de innovación agrícola en la alcaldía. No lo hay. Óigame, Creo que no está dentro del plan. Tenemos aldeas como la montaña de Azacualpa, las aldeas de Latío, que la gente piensa que en Latío solo mansiones hay. Está Los Jutes, está Matasano, está Corralitos, está La Tira, está el Piligüén. Zonas productoras que nadie atiende. Ahí se producen hortalizas. Claro, hortaliza, flor ornamental, hasta café, fresas, por ejemplo. Entonces, son estos proyectos que se pueden incorporar en el programa de gobierno municipal. Le pongo otro ejemplo. ¿Y usted los tiene ahí, dentro de la cartelera para De hecho, proyectos? yo le voy a hacer llegar nuestro plan de acción de gobierno, nuestro plan de gobierno municipal, para que usted vea cuáles son nuestros principales ejes. Mire qué interesante. Hay un concepto que se llama economía naranja, un modelo de desarrollo económico. ¿Por qué naranja? Porque el color naranja está relacionado a la creatividad, al arte, a la cultura. Y ciudades como Bogotá y Medellín, a través del municipio, han logrado impulsar el crecimiento y la generación de empleo a través de que el teatro, el arte, la cultura, crear distritos donde de repente se ilumina una calle, donde por ejemplo en el casco histórico usted lo revitaliza y le genera condiciones al empresario, al emprendedor, para que vaya a poner su negocito, su restaurante, su lugar, por ejemplo, de entretenimiento, y de tal manera que se va generando empleo, pero a través de la seguridad y de un ecosistema favorable para el emprendedor. Pero hoy en día usted ve votado, por ejemplo, San Juancito. ¿Por qué nadie habla de San Juancito si es una de las aldeas del Distrito Central que gracias a San Juancito, la capital capital? Muchos piensan que San Juancito es un municipio que no tiene nada que ver con el Distrito Central. Si San Juancito está abandonado. ¿Y por qué Santa Lucía y Valle de Ángeles sí tienen desarrollo turístico, gastronómico, de empleo, y San Juancito está botado, olvidado? ¿Por qué está botado San Juancito? Porque lastimosamente el alcalde de turno, no solo este, sino que la mayoría de los alcaldes no le ha puesto atención a San Juancito. O sea, no piensan que San Juancito Imagínense que la primera embajada estuvo ahí. Sí, y ahí está... Ahí la está... primera minera, el Rosario. Sí, todavía. O sea que aquí podemos meter en el saco a Papi a la Orden también, porque fue alcalde. Bueno, el resto de candidatos, o sea, y alcaldes también, porque al final no se ha visto una inversión directa en la promoción del turismo en estas aldeas que son bonitas. Y a la par de San Juancito está el Naranjal. Hasta también. el suegro se va ahí, Ricardo Álvarez. Bueno, también, porque yo al final no he visto que existe un desarrollo real en San Juancito. Y cuando yo voy a San Juancito, por cierto, aprovecho a saludar al profe Rosa, que es el líder que tenemos por allá, él me dice, mira, aquí estamos abandonados, y viera cuánto emprendedor hay. De distinto tipo, de la parte artística, cultural, turística, de comida, pero no tienen apoyo. Usted sí, porque cualquiera puede decir, se escucha bonito el plan, pero ¿cómo ejecutarlo? Porque a veces es complicado en la conformación de las regidurías, o tal vez no hay apoyo por parte que le cuente, o lleva la voz cantante el alcalde. ¿Quiere que le cuente cuál es para mí la principal transformación que debe pasar y ser parte de la alcaldía? Primero que nada, hoy se está gobernando como si estuviéramos en los años 70. ¿Qué tienen en común aplicaciones como Waze, Uber, Pedido Ya, Compi? Usted va en su carro y utiliza Waze, y Waze le pregunta, ¿hay un policía todavía ahí? ¿Hay un túmulo? ¿Hay un bache? ¿Todavía está el choque que estaba ahí hace un tiempo? Y usted pone sí o no. Usted colabora con esa plataforma. Todas estas aplicaciones son plataformas colaborativas. Y si nosotros tuviéramos una gestión municipal colaborativa, de tal manera que el alcalde, con su equipo de trabajo, pudiera enlazarse con el capitalino a través del celular, y de repente un Raúl me pueda decir a través de una aplicación en la alcaldía en el celular si necesita, por ejemplo, que le hagan un pavimento de una calle, que le cambien 3 lámparas en la calle porque hay una gran oscurana, que le corten, por ejemplo, unas ramas porque están obstruyendo el alumbrado, o si de repente que hay una cuneta obstruida, o si de repente usted necesita un permiso de operación, y que llegue el representante del alcalde a visitarlo y le diga que necesita A, B, C, D
documentos que le hacen falta, y de repente usted está en sintonía y en comunicación con la alcaldía, pero hoy en día usted no tiene respuesta de la alcaldía. ¿Por qué de los bancos sí lo pueden ir a visitar a uno? De Tigo, de Claro, por ejemplo, pero de la alcaldía nadie lo va a visitar a uno. Hay que modernizarla, siente claro, usted en y ese eso sentido. pasa por tener un eje transversal que se llama la innovación y la tecnología, que hoy no se ve. Y esto no es un invento mío. Esto sucede en ciudades como Medellín, como Bogotá, como otras ciudades del mundo. Ya vamos a seguir sobre este tipo de temas que sin duda alguna son interesantes. Nos vamos a una breve pausa aquí en La Palabra. Estamos hablando con el precandidato a la alcaldía del Distrito Central, Erasmo Portillo. Ya volvemos. Gracias por seguir aquí en La Palabra. Al inicio decíamos cómo se sentía usted de cara a estas elecciones primarias, 12 días. ¿Siente usted que estará bien cerrada esa situación internamente buscando la alcaldía aquí en el Distrito Central? Mire, voy a ser franco, ¿verdad? Al principio resultaba un poco complicado, decían algunos, ver cómo el candidato oficialista tenía su propio candidato a alcalde. Pero en la medida en que ha avanzado los meses, la gente ya se dio cuenta, Raúl, que ya no quieren seguir votando por los mismos. Y los mismos son aquellos que ya estuvieron en los mejores puestos y no dieron los resultados que la gente esperaba. Le pongo un caso. Está otro candidato, que es el candidato oficialista a la alcaldía, que es amigo mío, por cierto, pero él ya fue vicealcalde, ya fue director general de la alcaldía, ya fue director de Infop, ya fue director de Ondutel, fue diputado varias veces, fue cónsul en Estados Unidos. ¿De quién hablamos? Bueno, Juan Diego Zelaya, él ya fue. Entonces algunos dicen, no, pero es que él es el candidato que lleva Tito. Sin embargo, ¿qué nos hemos encontrado? Que tenemos gente que está con Ana, que está con Tito, que está con Roma, que está con Jorge Zelaya a la presidencia, pero a la alcaldía dicen, al unísono, estamos con Erasmo. No porque yo me la lleve sino porque al final tenemos un equipo que ha demostrado que entiende que la política es para servir, no para llegar a un puesto a hacerse millonario. O sea que ahora, si votan por el candidato, no van a votar, cree usted, en cascada por los diputados y por los aspirantes a la alcaldía. Mire, es increíble. Yo creo que es porque es la primera vez en 24 años que el Partido Nacional está en la llanura. Y estar en la llanura significa que no hay imposiciones y tampoco existe una línea oficialista tan marcada. Entonces hoy la gente dice, yo ya no quiero votar por los mismos diputados, ni quiero votar por este, quiero votar por este de Ana, quiero votar por este de Tito, este de Jorge, de Roma. O sea, usted me está diciendo que el nacionalista que vaya a votar en las primarias el 9 de marzo va a regar el voto. Va a regar el voto porque a mí me dice, mira, yo ya no quiero ser borrego, me dice, de andar votando en plancha, en una interna, porque no nos ha dejado ningún tipo de beneficio. Eso es lo que la gente dice. O sea, la gente no va a votar en plancha, es lo que le han dicho a usted. No van a votar en plancha y se lo digo que eso lo dice todo el mundo. De hecho, mucha gente que está con Tito, con Ana, dicen, voy con Erasmo a la alcaldía porque la gente se da cuenta que son papeletas distintas y que quieren escoger a los mejores candidatos. Yo he escuchado que habían algunos aspirantes a diputados en el movimiento de Ana García, pero eso no es que ahí lo filtró Erasmo Portillo. ¿Qué tan cierto es eso? No, lo que pasa ¿Usted escuchó eso, me imagino? No, lo que pasa que muestra de eso, que la gente no quiere votar en plancha, es que hay, por ejemplo, 5 diputados que están con Jorge Zelaya, que están con nosotros, ¿verdad? En la alcaldía. ¿No van con Belinda Pavón? No van con Belinda Pavón. ¿Y diputados de Jorge Zelaya? Correcto. Y después, por ejemplo, hay 6 diputados que están con doña Ana a la presidencia, pero a la alcaldía me están apoyando a mí, porque han visto que al final somos un movimiento real, ¿verdad?, que entiende que la política es para servir y que representamos el cambio para poder recuperar la alcaldía. ¿Y de papi a la orden va algún diputado que usted le ha dicho, te apoyo? Bueno, hay varios diputados que nos han dicho que van a votar por mí, porque no van a votar por Juan Diego Zelaya, o sea, aspirantes a diputados que van con papi a la orden. Sí, hay 3 diputados que no voy a decir el nombre porque al final el voto es secreto, ellos me lo han confiado. ¿No los quiere quemar? No, porque al final no los quiero meter en problemas. ¿Pero sí se lo han dicho? Sí, nos lo han dicho, sí. ¿Y esa estructura suya entonces por qué tan grande? Bueno, recordemos que David, el actual presidente del Partido Nacional, construyó esta estructura desde hace más de 10 años. Él ha venido trabajando en barrios, colonias y aldeas. Él, cuando tomó la decisión de apoyar a uno u a otro candidato a alcalde, pues terminó dándome el apoyo y hemos logrado hacer un trabajo muy grande desde hace 6 meses en esa alianza con la estructura que tenía el presidente del Partido Nacional, David, y además yo llevo más de 1 año y medio trabajando, formando una estructura también que era nueva. Entonces, a la hora de complementar ambas estructuras, hoy tenemos la estructura que ha ganado las últimas 3 elecciones. O sea, la estructura de David Chávez la tiene usted. Sí, correcto.
¿Y la de Ricardo Álvarez también la tiene usted? Bueno, hay parte. un buen número de gente que es la que inició con Ricardo. Lo que pasa es que la misma estructura que tiene Ricardo coincide con la que tiene David. No sé si me voy a entender. Sí, pero usted cómo llega ahí, porque estaba Papi a la orden, y usted comenzó en el movimiento que, bueno, él renunció, don Carlos Urbizo. ¿Cómo llega ahí? Sí, bueno, esa es una historia un poco novelesca, porque al final, bueno, primero todo empezó, teníamos un acuerdo con Papi. Papi es un buen amigo, la verdad, creo que es una persona a la que le tengo mucho cariño. Papi nos dijo a Ramón Romero, a David Chávez, también a José Roberto Pineda y a mí, que él iba a escoger a su candidato, y nos dijo, trabajen todos. Y después él tuvo varias reuniones con mi asesor y conmigo, donde él al final me dijo, mira, vos vas a ser mi candidato, pero yo necesito que me hagas un consenso con el resto, que el otro era Ramón Romero y José Roberto Pineda. El famoso Pitu. Sí, y tuvimos varias reuniones ahí en la Kennedy, que es donde está su oficina, y él hicimos un esquema, por ejemplo, para poder integrar. ¿No aparecía todavía ahí Juan Diego? No, de hecho, Juan Diego llevaba creo que 3 años viviendo en Estados Unidos. Él se había ido fuera del país, vivía allá en otras cuestiones a las que él se dedica. Y después apareció Juan Diego y le preguntamos a Papi. Ramón Romero le preguntó, y me le dice, ahí anda Juan Diego, que dice que va a ser alcalde. Y le dice, no, le dice, nadie puede venir al minuto 90, dice, porque... Eso les dijo Papi a la orden. Nos dijo. Nadie puede ir al minuto 90 a decir que él va a hacer, porque él le apostaba por Erasmo Portillo, por Ramón Romero y por el Pitu. Sí, así es. Y de hecho me lo dijo enfrente de Juan Oliva y de Lizy Cano, que son diputados. Me lo dijo una vez a mí y nos lo dijo varias veces. Pero de repente él vino y escogió a Juan Diego. Ramón le dijo, oye, mi papi, le dice, pero no es justo. Le dice, vos nos dijiste que no iba a ser así. Y Papi dijo, yo sé que no es justo. Dice, pero por favor entiéndanme, yo tomé mi decisión. Entonces yo le dije, bueno, voy a hablar con mi gente, le digo, porque... ¿La tomó él o se lo impusieron? Así, porque no según sé. lo que me está contando usted, se mira bien raro eso. Sí, no, yo no quisiera decir algo que no conozco, pero él tomó su decisión. Después me ofrecieron a mí ser designado presidencial de Papi, me ofrecieron ser vicealcalde y darme 2 regidurías, ¿verdad? Pero yo les dije que al final yo iba a seguir con la aspiración, porque al final uno tampoco puede dejar votada a la gente. Pues yo tengo claro que mi vocación es la vocación al servicio público y no puedo andar ahí transando por una chamba, pues, porque ¿de qué sirve? Yo usted lo veo ya días que andaba ahí con una, bueno, esa aspiración de ser alcalde, yo lo veo que ya días con unas ambulancias. ¿O cuántas tiene? Fíjese que tenemos un sistema de ambulancias y de clínicas que son portátiles o móviles, le llaman. Ajá. Y tenemos un grupo de más de 40 médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, que ellos nos apoyan también en el área odontológica. ¿Quién paga estos 40 médicos? Bueno, fíjese que son voluntarios. Es increíble, mire, le voy a decir una cosa. ¿Tienen sus clínicas y dedican tiempo también para...? No, y tengo amigos que son dueños de farmacias, por ejemplo, que nos aportan medicamentos a pura gestión. Y después con el tema de ambulancias, le voy a confesar que con el sueldo del Congreso hemos logrado ahí hacer varias aportaciones para comprarlas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Recordemos que el Distrito Central tiene la región metropolitana de salud, que está compuesta por 8 redes de salud, que tiene más de 60 establecimientos de salud, pero muchos de ellos están votados. Bueno, entonces, y le decía eso porque veo que si venía trabajando para ganarse esa, que Papi a la orden lo tomara en cuenta. Cuando ustedes ven que no es así, ¿qué le dijo usted a Papi a la orden entonces? No, yo le dije que le agradecía pues la confianza y el espacio por haber trabajado ese tiempo juntos, pero le dije que al final que yo iba a persistir en la aspiración en ese momento, ¿verdad? Cuando ya tomé la decisión, que logré hablar con él. Y se pueden dar 2 facetas ahí. Si Papi a la orden gana internamente, hipotéticamente hablando, porque en política cualquier cosa puede pasar, y usted es favorecido, van a tener que trabajar juntos de nuevo. No, y fíjese que Papi y yo terminamos súper bien. Lo que pasa es que al final uno no se puede tomar esto a pecho. O sea, no hay rencor ahí. No, porque yo no me lo puedo tomar a pecho. Lo que sí es cierto. ¿Y está dispuesto a trabajar con él de la mano? Sí, son favorecidos ambos. Sí, totalmente. Es más, le voy a decir algo. Hay un buen número de liderazgos que me apoyan, que son de mi base, de mi estructura, que ellos están con Papi. Y yo perfectamente no solo les permito, sino que los motivo a que apoyen a quienes ellos mejor quieran. Ajá, pero si es al contrario, queda Papi, pero usted no es favorecido y quedará Juan Diego, ¿usted se une? ¿O qué va a hacer con su gente? Mire, yo le voy a decir una cosa. Los datos que tenemos, la estructura, la base, lo que la gente dice en las calles, es que Dios mediante el 9 de marzo vamos a ganar de manera contundente. No, pero va. Por eso, entonces... Pero si suponemos que no pasa eso. Si no fuera así, yo soy el primero en reconocer lo que ahí suceda. ¿Y con su gente qué va a hacer? ¿Le va a decir no, nosotros apoyemos? En todo caso empezaríamos un proceso de integración, porque al final uno no puede someterse a las reglas del juego solo cuando le favorecen. Así que totalmente a trabajar de la mano, sí. Por lo que estoy viendo, usted entonces se apoyaría, y es recíproco eso.
Yo creo que sí. Yo creo que ahorita hay bastante conciencia de trabajar en unidad a partir del 10 de marzo. Al final, que yo diga con puntos y poniéndole las comas a donde deben ir a las palabras, a las frases, no quiere decir de que yo no reconozca si algo es bueno o malo, y al final se tiene que trabajar en una sola ruta. O sea que su salario como diputado, todo usted lo invierte para hacer obras. Aquí. Mire, yo le quiero contar algo, y no es que no le vaya a contestar. Cuando yo me metí a política, antes de casarme con mi esposa me dijo, tengo 3 hijos con ella, tengo 32 años, 6 años de casados. Analiza, me dijo, mire Erasmo, me dice, yo sé que a vos te encanta la política, pero si te vas a meter a política, yo te pido un favor, me dijo ella. Yo le dije, contame, le dije. Y me dijo, yo necesito que tengamos un ingreso en lo privado para no depender de la política. Entonces, cuando me meto de diputado, y gracias a Dios me confió la gente ese voto, quedo de diputado, yo me di cuenta que tenía que hacer una inversión con esa plata. Y me di cuenta que yo como diputado no me iba a poder prestigiar en la labor legislativa porque soy un diputado de oposición. ¿Cómo miran al diputado hoy? Para no desviarnos del tema. Está mejor visto un pandillero que un diputado. Con eso le contesto todo. O sea, ¿el diputado lo miran como un pandillero? No, está mejor visto un pandillero que un diputado. Esa es la manera en la que yo creo que la gente percibe. Óigame, sé fuerte. Está mejor visto un pandillero que un diputado hoy. Dígame si... ¿Y por qué tan desprestigiado el diputado? Bueno, porque usted ve el Congreso actual, un presidente del Congreso puesto a patadas, sin siquiera contar con el apoyo. Ahí el que más grita es el que más consigue. Entonces la gente al final no se ve representada en un Congreso que tampoco es productivo. Me dejó pensativo usted que está mejor visto un pandillero que un congresista. Esa es mi manera de verlo, no sé si... Y mire, a mí a veces me da pena decirlo. Yo, de hecho, trato de no decir mucho que soy diputado, sino que... O sea, al diputado ahora lo miran como cualquier cosa, hoy. Sí, y mire, fíjese que la gente me dice, bueno, y si estás mal visto, me dicen, ¿por qué no renuncias? No voy a renunciar porque la gente me escogió para eso. Y como no puedo hacer mucho en la labor legislativa, lo he hecho en la labor social, con clínicas veterinarias, con salud en tu barrio, con entregas de becas, con entregas de computadoras. Todo eso está documentado. O sea, un diputado hoy no puede hacer mucho. ¿Y quiere que le diga algo, Raúl? Yo eso lo vengo haciendo desde enero del 2022, no ahorita. Y eso la gente lo puede ver en mis redes, no, por eso ahora le decía, aparecen muchos haciendo muchas cosas. Yo por eso le decía que en sus redes yo veo que ya 10 usted anda con eso de la clínica móvil. Pero fíjese que no estaba seguro a qué iba a aspirar, pero sabía que tenía que hacer algo porque la gente ya no cree en los políticos que se lo llevan a hablar cada 4 años, pues, y a prometer. Sigo con eso de que está mejor visto un pandillero que un diputado. Pucha, los he traumado. Sí, porque uno quisiera que el diputado legisle, que no que vaya a hacer obras, sino a legislar. Pero imagínense, le voy a poner mi caso. Yo la última vez que me dieron la palabra fue para presentar un proyecto para derogar la amnistía política. No me volvieron a dar la palabra. Y no me integraron en ninguna comisión a razón de eso, como represalia. Entonces, dígame. Y lo que pasa es que eso sucede cuando gobierna el Partido Nacional, cuando gobierna el Partido Liberal y cuando gobierna Libre. Sucede lo mismito. Está relegada totalmente la oposición y solo se gobierna y se toman decisiones solo y se legislan. Solo cambian los colores nada más, solo cambian los colores. La misma mona, distinta rama. O sea, usted pidió la palabra una vez que no pasó para derogar la amnistía política y no le volvieron a dar la palabra. No, me dieron la palabra creo que como 6, 7 veces, pero para presentar proyectos pocas veces. Y la última vez que me dieron la palabra fue para presentar la derogación de la amnistía política y nunca más, pues. Bueno, y cuando su esposa le dice que tiene que generar un ingreso extra desde el sector privado, con su salario, ¿qué hace? Más bien me dijo que si me quería meter en política, que por favor me metiera en la cabeza que debía generar nuestro propio ingreso en lo privado y no depender económicamente de la política. ¿De un salario del Congreso? Y mire, al final eso a mí me cambió la vida, porque gracias a eso me fui a INCAE a estudiar mi maestría en Administración de Empresas y descubrí mi pasión al emprendimiento, a la empresa, y al final de eso vivo, pues, de la empresa. Y eso me permite tomar decisiones con libertad, no porque me las lleve de la Blanca Paloma, del Inmaculado, del Papa Francisco, no, pero yo creo que al final es la autonomía que todo político necesita. ¿De cuánto le sale el cheque a usted en el Congreso? Son 118,000 empiras. ¿Y neto hay deducciones o de eso es lo neto? No, hay deducciones. ¿Bastante? Son como 30 y pico mil empiras. O sea, ese cheque al final le viene saliendo ¿en cuánto? Son más de 90,000 empiras, más o menos. ¿Que a usted es que varía también. ¿Por qué varía? Varía porque ellos dan unos gastos de representación. El salario es de 90,000 menos deducciones, que andan como en 70,000. Pero eso usted le suma los gastos de representación. Son 118,000. O sea, al final un diputado recibe como 90,000. Más o menos. ¿Y ese dinero usted lo invierte en qué? Y más, porque la verdad que andar en barrios, colonias y aldeas hay mucha solicitud. Cuando escuchan que alguien aspira a ser alcalde, ¿cuánta gente lo llama usted, por ejemplo, diario? Yo se lo voy a medir con WhatsApps. Yo
cada cierto tiempo, por ejemplo, me dedico a contestar el WhatsApp para que no se acumulen, porque la gente a veces necesita respuesta y quiere respuesta. Entonces, por ejemplo, en una semana hay alrededor de 500 WhatsApps. Bueno, de hecho, y eso yo, o sea, lo puedo decir con conocimiento. Le escribí para invitarlo a este programa y creo que me contestó como a los 5 días. Ah, me nota. Qué bárbaro. Pero me costó. No, en serio. Y esa es parte del trabajo. Cuando usted dice y más, o sea que en el sector privado le ha ido bien. O sea que no todos los diputados es que se quedan con ese dinero. Algunos lo invierten en proyectos y más los que tienen aspiraciones. Yo le puedo decir que hay un montón de diputados que gastan mucho más de lo que les paga el Congreso, sí. En obras, Sí, en ayudas, en eventos, en todo. Hay otros que no, pues. Dicen que no hay que decir lo que uno hace, pero la ayuda más grande que usted le ha dejado satisfecho, ¿cuál es? El programa de salud en tu barrio y las entregas de becas. Y alguien que usted ha atendido, que si no es porque usted la atiende, otra hubiese sido la historia que usted recuerde. Sí, una vez me dijo, pucha, fue bien fuerte, en la Nueva Galilea. Ajá. Me dijo una señora que ella estaba llamando a alguien, que por favor le atendiera, llamó a varios diputados y yo le contesté, le atendimos esa solicitud y resulta que me vine a encontrar con ella 1 año y medio, 2 años después y me dijo que es que al hijo lo habían apuñalado. Ajá. No tenía cómo pagar la operación. Entonces con una pequeña ayuda que le hicimos, ella logró y gracias a eso el hijo se salvó. Pero me contó con lujo de detalle cómo fue el proceso. Entonces ahí me di cuenta que uno muchas veces no puede atender muchas y con esta ambulancia móvil, o sea que le salvó la vida a esta persona. Entonces al final uno se da cuenta que los proyectos, pucha, uno sabe cómo empiezan, pero no sabe qué alcance pueden tener en positivo, ¿verdad? Y eso sin duda alguna que es positivo. Una breve pausa aquí en La Palabra. Estamos hablando con el actual precandidato a la alcaldía del Distrito Central, Erasmo Portillo. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. De cara a estos ya 12 días, ¿cómo siente usted que va a ser el proceso electoral en estas primarias? Transparente. Bueno, ahí siempre se habla de que no, cuando hay fraude es en las internas o primarias. Dicen, en las generales es muy difícil. Sí, lo que pasa es que en las primarias siempre se habla de que hay fraude. Yo francamente veo que va a ser un proceso donde cada vez más hay mecanismos de control, llámese los mecanismos de transmisión. Ya en el mismo día hoy se sabe si un alcalde o si un presidente o candidato a alcalde o presidente es el electo. Los diputados se sabe que tardan mucho más tiempo. La biometría, que hay que ver si va a estar en cada uno de los centros de votación, tenía entendido que estaban complicados. Y luego también, por ejemplo, están los sistemas por ejemplo, de denuncia. Recordemos que en los últimos años han habido denuncias contra personas que han metido mano en esas actas, así que yo creo que hoy hay más conciencia, diría yo. Sabiduría también. Sí, yo me siento confiado del proceso. Obviamente todos los procesos tienen mañas, ¿verdad? Hasta en Estados Unidos. Es que creo que no hay un proceso seguro, confiable al 100%. Hasta en Estados Unidos, pero de eso va a ser un berrinche ahí no, yo creo que eso no se va a dar esta vez. Pero usted siente que el que gane, tanto en cualquier nivel, va a ser de un margen tan amplio que no va a haber chance de decirnos aquí algo pasó. Sí, es que yo creo que las tendencias se van marcando. Por ejemplo, en nuestro caso, le voy a confiar, Raúl, nos llamaron de una persona que participó en la mesa de estrategia del candidato oficialista y nos comentaron que las encuestas que ellos habían levantado, las encuestas de ellos, era ¿De papi a la orden? Sí, correcto. Ajá. Ellos lo que mencionaron era que en San Pedro Sula no iba a ganar el candidato de Tito Afura y aquí en el Distrito Central tampoco iba a ganar el candidato de Tito Afura y decían que iba a ser yo el que iba a ganar y prácticamente hay una tendencia marcada ya a 12 días. Vaya, usted dijo al inicio que no hay que engañarse uno mismo. ¿Sus números qué dicen? 7.5 arriba. ¿De quién? De Juan Diego. ¿Eso es lo que dice su número? Sí. Porque he visto en algunas donde la gana él. Bueno, pero son unas encuestas que sacó un periódico hace poco,
diciendo que esas eran encuestas que no eran fiables, que quienes las promovían era, de hecho, Juan Diego Zelaya. Usted dice 7.5 puntos arriba de su más cercano competidor. Sí. Lo que pasa es que está saliendo bastante indeciso. Por ejemplo, me salía 28% de indecisos. Y esos indecisos al final, ¿qué va a pasar? ¿No van a votar? Bueno, ¿o realmente quiere no? que le cuente algo. En el 2021 hubo 15,000 personas que fueron a votar nulo en la primaria del Partido Nacional, y tal vez gente que no necesariamente es de un partido, pero va a votar para quedar censado, porque en aquel momento el Partido Nacional estaba en el poder. Yo creo que es lo que le va a pasar a Libre. Como están obligando a la gente a ir a votar a la elección primaria de Libre, hay gente que va a ir a votar nulo o blanco para quedar censados nada más y cumplir con la presión que le están ejerciendo, pero no necesariamente. ¿Por qué los presionan? ¿Para qué? ¿Salir robustos en una primaria o por qué? Salir robustos, creo yo, y no verse débiles, porque ya saben que 8 de cada 10 hondureños rechazan al gobierno de Libre y están totalmente decepcionados de ellos. La titular del Consejo Nacional Electoral hoy dijo que a las 8 de la noche, y según lo establece la ley, a esa hora van a dar los resultados preliminares. Me imagino con un buen número de votos para no equivocarse o dar una tendencia que al final se pueda revertir, porque por lo general nunca se ha revertido una tendencia. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo lo que pienso es, y hago un llamado a la dirigencia, a la gente que nos apoya, para que a las 8 de la noche nosotros ya deberíamos de estar celebrando, no para inflarnos el pecho, sino más bien para ponernos a trabajar con responsabilidad y confianza que Dios mediante nos dará el nacionalismo y las personas de afuera del Partido Nacional que quieren apostarle a un cambio para la capital. Es una hora prudente, tomando en cuenta que no es lo mismo una elección primaria que una general. Bueno, yo creo que recordemos que aquí son 324 centros de votación en el Distrito Central a través de un mecanismo de transmisión de resultados. Creo que en poco tiempo se puede saber. Recordemos también el mecanismo de digitalización del acta. Nosotros en nuestro caso tenemos nuestro propio sistema de transmisión y eso nos va a permitir antes de las 8 de la noche saber cómo está realmente la situación, que Dios mediante será buena. ¿Siente usted que puede recuperar la alcaldía? Porque aquí solo, bueno, en los últimos procesos democráticos solo estuvo el Pelón Acosta y ahora Jorge Aldana. De ahí han sido alcaldías nacionalistas. ¿Siente que la va a recuperar el Partido Nacional? Mire, se lo demuestro con datos. En el 2021 el Partido Nacional sacó a nivel municipal 150,000 votos. Libre, Aldana, sacó 30,000 votos en la elección primaria. ¿Cuánto sacó Aldana en la general? 227,000 votos. ¿Cuánto sacó el Partido Nacional a nivel municipal en la general? 157,000 votos. ¿Qué le quiero decir con esto? 1 de cada 4 capitalinos es cachureco, es nacionalista. Y en el pasado le favoreció el voto de arrastre en contra del Partido Nacional, el que le favoreció a Aldana, y el voto a favor de Xiomara Castro. O sea que también ahí incluían ese voto de arrastre nacionalistas que votaron por Jorge Aldana y por la presidenta Xiomara Castro. En primer lugar, no hay manera que el actual alcalde saque la misma cantidad de votos que sacó en la pasada, porque ha hecho un mal trabajo. Tenemos obras inconclusas, tenemos un sistema prácticamente obsoleto en cuanto a gestión del tráfico vehicular. ¿Cómo puede ser que hoy en día no exista un sistema de videovigilancia interconectado con inteligencia artificial, semáforos, sensores que nos permitan decir cuántos vehículos, a qué velocidad y de qué tipo de vehículos pasaron por una arteria, y a través de un sistema de monitoreo y respuesta inmediata, donde esté 911, Copeco, Policía Municipal, Policía Militar, Tránsito? Entonces, no existe ese sistema. Porque estamos ya en la parte final. Me gustaría saber, en el gobierno municipal de Ricardo Álvarez impulsó el Trans 450. El exalcalde dice que fue otro edil, Pape a la Orden, que no le dio seguimiento. ¿Qué piensa usted de ese proyecto? ¿Dónde estuvo el problema? Para empezar, quien está pagando los platos rotos es el capitalino. ¿Sabe por qué? Porque el 50% de los capitalinos dice que se mueve en automóvil propio. El 14% se moviliza en moto. Y un 30% se moviliza en autobús o taxi. ¿Qué quiere decir eso? Que no está confiando el capitalino en el sistema de transporte. Y al no operar el Trans 450, quien paga es el capitalino. ¿Qué va a hacer usted con ese Trans 450? Bien sencillo. Mire lo que le voy a contar. La Ley Hondureña de Transporte Terrestre prevé que los dueños de transporte público, que no es público, deben ir al Instituto de Transporte Terrestre a inscribir un consorcio operativo. Después se van a constituir un fideicomiso en la banca privada para que ese fideicomiso contrate autobuses que tengan videovigilancia, botón de pánico,
que utilicen sistema prepago a través de una tarjeta, pero además también que tengan Wi-Fi, que tengan aire acondicionado, que es el dichoso sistema BTR. Hoy usted no necesita ponerle un nombre de la alcaldía a un sistema de transporte de primer nivel, solo se necesita voluntad política para permitir que opere ese sistema, y yo voy a tener la voluntad porque el ciudadano, el capitalino necesita un transporte. O sea, ¿usted va a reactivar que algún sistema BTR o el Trans 450? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Es que el Trans 450 se le conoce a las obras complementarias y obras civiles por el cual los autobuses pueden transitar en exclusividad en ciertas arterias. La obra gris, por ejemplo. La obra gris ya está. Entonces lo que usted necesita es que los dueños del transporte público conformen esos consorcios operativos para dotar de los autobuses el BTR, entonces, ¿qué se llama? El BTR llamado. El bus de transporte rápido. Otros con oruga también, ¿verdad? Por ejemplo, que son más largos para tener mayor capacidad. ¿Y usted lo va a implementar o qué va a hacer? Por supuesto, al final yo no voy a descansar hasta que en conjunto con el transporte público, con los propietarios, podamos echar a andar ese proyecto. En esa misma obra, porque hoy las casetas es que donde esa es una de las están destruidas. Bueno, y hay que recuperar lo que se deba recuperar y hay que restituir lo que se deba restituir, pero ¿cuál es el problema? Que vino Tito Afuri y dijo que lo iba a poner a operar, pero no lo puso a operar. Después dijo Aldana, cuando era candidato en las elecciones anteriores, que también lo pondría a operar y tampoco lo puso a operar. Entonces, al final todos se hacen los locos. ¿Usted se lo va a poner a operar? Muerto. ¿Usted se lo va a poner a operar? Claro, es que al final el capitalino necesita un sistema de verdad que sea eficiente. ¿Quiere que le cuente algo? San Pedro Sula está a pocos meses de que empiece a operar un sistema de primer mundo como sucede en Guatemala y en México. Por si usted sale favorecido, esto está grabado, si no después, mire, ¿qué pasó? Porque usted dijo que le iba a poner a operar. Y así debe ser, pero ¿sabe qué me caracteriza a mí? Que gracias al trabajo en equipo soy de los que resuelve, no de los que anda poniendo excusas. O sea, usted se compromete a eficientar el sistema de transporte público aquí en el Distrito Central. Y no solo eso, además un sistema de videovigilancia para monitorear el tráfico vehicular y tomar decisiones. ¿Cómo puede ser que aquí en el Boulevard Los Próceres pusieron unos semáforos que a los 3 días les tocó apagarlos? Porque no tienen datos ni tecnología para tomar decisiones. Hoy en el principio, pucha, imagínate, siglo XXI y no se toman decisiones en base a ciencia. O sea, mal proyecto ese. Bueno, imagínense, a los 3 días quitaron los semáforos, ahí están parpadeando. Y con eso a propósito, una compañera nuestra fue asaltada en un bus del transporte público, que no es público, dice usted. Todas las semanas. Eso es un ejemplo de que eso es lo que ocurre todos los días. Por eso la principal preocupación es la inseguridad. Y yo por eso, Dios mediante, el 25 de enero del 2026, sea quien sea el presidente o presidenta de este país, le voy a pedir de por favor que me integre el Consejo de Defensa y Seguridad como alcalde, porque no puede ser que el alcalde de esta ciudad no alce la voz por la inseguridad que todas las semanas, que todos los días afecta a través de la extorsión, asaltos y asesinatos a la gente. Pero si no lo integran, porque o si es el presidente de otro partido. Pues en paralelo me va a tocar montar mi sistema de monitoreo, que también me va a ayudar con el tráfico vehicular, pero también a través del sistema de seguridad. ¿En cada unidad que va a colocar alguna cámara o alguna gente o qué? Es que eso le ayuda a usted tener un sistema de reacción a través de videovigilancia, pero también certificar la policía municipal. Porque eso es lo que tiene que hacer un alcalde. Agente de policía municipal en cada unidad, ¿sería así? No. Usted si tiene, por ejemplo, un sistema de videovigilancia, ¿verdad? En conjunto con la Policía Militar, Policía Nacional. Tipo 911, algo así. Exactamente, un 911 aquí, pero también con poder utilizar inteligencia artificial, de tal manera que usted le permita tener un monitoreo de lo que sucede ¿De cada con unidad? los ciudadanos. No, le estoy hablando de la ciudad en general. ¿Y en las unidades cómo hacer? Porque donde ocurren los asaltos es adentro de las unidades. Sí, porque usted tiene interconexión con el sistema de monitoreo de la ciudad. Y ahí rápido se podría dar respuesta. Claro, pero mire, ve, ¿usted cómo puede ver esta ciudad como que si fuera cualquier ciudad? Este no es cualquier municipio. Con todo respeto, este no es uno de los 298 municipios. Este es el principal municipio donde hay 1.4 millones de habitantes registrados. Pero el Gran Distrito Central, que es el que tiene colindancia con más de 10 municipios, que yo le llamo el Gran Distrito Central, son 1.8 millones de habitantes que van y vienen. No sé cómo haremos con el tiempo, porque ya estamos casi por terminar, con el tráfico que va a ser, porque ese es un dolor de cabeza hoy. El tráfico es integral la solución, pero primero que nada, como decía antes, un sistema de monitoreo con inteligencia artificial, videovigilancia, pero además pasa por el transporte público que sea eficiente. Y además, sobre todo, por ejemplo, una posibilidad es el tema de otras propuestas. Por ejemplo, si usted no tiene la capacidad de dar un transporte público eficiente, la gente se va a movilizar en su propio carro, en su propia moto. Bueno, llegamos al final. Erasmo Portillo, usted es precandidato a la alcaldía del Distrito Central. Cerramos siempre con 5 preguntas. Usted me las contesta en preguntas o frases con una sola palabra. Y comenzamos de inmediato. ¿Alcaldía municipal del Distrito Central? Una frase. Sí, una frase nada más. La capital de nuestro sueño.
Actual Congreso Nacional. Desastre. Papi a la orden. Un luchador. Ex alcalde Ricardo Álvarez. Es mi suegro y además mi amigo. Y Erasmo Portillo. Un luchador disciplinado. Muchas gracias. Erasmo Portillo Pinto es actual precandidato a la alcaldía municipal del Distrito Central. Hemos dialogado aquí ampliamente en La Palabra. Se viene a continuación LTV Noticias Estelares. Buenas noches.